Bien, sean bienvenidos a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, en esta ocasión haciendo una entrega especial de la parashá de la semana que corresponde al Festival de Pesaj o el Festival de la Pascua judía, que justamente en este día en el que estoy grabando hoy, 22 de abril del 2024, justamente hoy es 15 de Aviv del año 5784 del calendario judío. Es el Festival de la Pascua o, el Festival de Pesaj, como se diría en hebreo. Bueno, en este caso, esta grabación va a favor especialmente al Ministerio de Amistad Hebreo Adventista o a la comunidad Bet Bene Sion. Digamos, es un material que está al servicio de este ministerio y vamos a tratar especialmente sobre el tema de cuál es digamos, el ceder a seguir al celebrar la Pascua. Y para ello vamos a hacer un repaso histórico de cómo en diversas épocas la Pascua ha sufrido ciertas variaciones en la manera en que ésta se celebra, en el orden en que ésta se celebra. Y para ello entonces vamos a iniciar cómo se celebró la Pascua en este caso en Egipto, ¿ok? Bueno, aquí ustedes pueden ver una mesa al estilo rabínico con el respectivo ceder que contiene la Agadá de Pesa, la historia de Pesa, con sus respectivas copas de vino, sus respectivos platos o la llamada kehará, agua de sal, en fin. Así que ahí tienen un modelo de cómo un hogar judío ortodoxo se celebra o cuáles serían en este caso los ingredientes para celebrar la Pascua judía o el Pesaj o el Seder de Pesa en este caso. Em, la Pascua en Egipto, de acuerdo a la Torá en el Sefer Shemot, capítulo 13, verso 10, dice: guardarás este precepto año tras año a su debido tiempo. Es decir, en la Torá está instituido el precepto de celebrar la Pascua a su respectivo tiempo. Dice: cuidarás esta mitzvah, este precepto, año tras año a su debido tiempo. Eso está instituido allí en el Sefer Shemot 13:10, el ritual en este caso, de la Pascua. ¿Cuál era el menú de acuerdo a la descripción bíblica para celebrar la Pascua en Egipto? Bueno, fíjense que aquí en esta Pascua no hay intervención de un sacerdote, no se ofrece el cordero en un altar, no se ofrece en el templo, sino que cada hogar judío, cada familia judía, en este caso el jefe de familia, apartaba un cordero el día 10 de la luna de Aviv o el mes de Aviv, y era inmolado el cordero el día 14, o fue inmolado los diversos corderos, sea un cordero de las ovejas o sea un cabrito del ganado caprino, eh, que estuviese en el lapsus del año en el que este animal era tomado, pues el día 14, ya cayendo la tarde, para inmolarlo, y su sangre pues era colocada en los dinteles, en los marcos de las puertas, y el cordero era asado, ¿ok? Esa es la instrucción bíblica: comer el cordero o la cría, sea de oveja o sea de cabra, comerlo asado con hierbas amargas, las hierbas del desierto que los pastores beduinos, ¿ok? O los pastores de aquella época tenían por costumbre comer. No eran cualquier hierba, ¿no? O sea, no era lechuga y perejil, sino era una hierba específica del área del desierto del antiguo cercano oriente. Y por ende, pan sin levadura. Este es el menú de un pastor del desierto. Esto es lo que come un pastor en el desierto, ¿ok?
¿ok? Así que esto es una comida de pastores, por así en este caso decirlo. Y ese era el único menú. Eso es lo que usted lee Éxodo 12 o Shemot 12. Ahí no hay vino, ahí no había vino, ahí no había un plato donde mojar el pan, nada de eso está allí en el capítulo 12 del Sefer Shemot o del libro de Éxodo. Esto era el único menú: cordero asado, hierbas amargas y pan sin levadura, sin ningún juguito extra, sin ninguna ensalada extra, sin ningún huevo, sin vino, sin nada. Nada para beber, nada que le acompañe, ningún postre que le acompañe, absolutamente nada. Solamente estos tres elementos. Ahora, cuando el pueblo de Israel entrara a la tierra de Canaán, hay una variante. Aquí sí cambia ciertas instrucciones. Por ejemplo, en el Sefer de Barín, en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, 1 al 3, dice lo siguiente: guardarás el mes de Abib y harás Pascua al Eterno tu Dios, harás el Pesaj, porque en el mes de Abib te sacó el Eterno tu Dios de Egipto de noche. Entonces, la Pascua conmemora la liberación de los cautivos, de los esclavos, del yugo opresor de Egipto. Y dice el mandamiento: sacrificarás la Pascua al Eterno tu Dios. Noten, aquí cambia ya la instrucción, tanto de las ovejas como de la vacada. O sea, no solamente podías comerte un cabrito o un ovejito, según Éxodo 12, sino que ahora la instrucción cambia. Puedes comerte un ternero del ganado bovino. Ahora, el comentarista Rashi va a explicar que los sacrificios de bovino eran utilizados como una hagigá, es decir, como un sacrificio festivo que acompaña el Pesaj. Pero fíjense que aquí ya la Torá altera, en este caso, el ceder. Ya no es solamente cabrito y oveja, sino que además debes agregar como consumo o sacrificar el Pesaj, incluso del bovino, pero como un sacrificio festivo. Y no sacrificarlo no como se hizo en Egipto en las casas de los hogares hebreos, sino que estos animales debían ahora ser sacrificados en el templo, en el Mishkan, en el tabernáculo, como dice aquí, en el lugar que el Eterno escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. Bueno, sino que 7 días comerás con ella pan sin levadura. Es decir, que durante 7 días se debe comer pan ácimo. Pan se le llama pan de aflicción o pan del aní, pan del pobre o del humilde, porque a prisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día que saliste de la tierra de Egipto. Todos los días el pueblo judío tiene como mitzvah recordar de dónde el Eterno lo sacó. Lo sacó de Egipto. Por eso que el Éxodo es un referente en toda la Biblia hebrea. Es un referente siempre en la Biblia hebrea, incluso en el Nuevo Testamento. Ok, entonces continúa en el verso 4 al 8 del mismo capítulo del 16 de Deuteronomio. Dice: no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Se agrega ahora este mandamiento, que cuando entren en la tierra y llegue el momento de celebrar la Pascua, la Semana Santa, es decir, la semana que inicia la Pascua hasta el séptimo día de la celebración, durante ese tiempo no debe haber levadura, no debe haber hametz dentro del territorio de Israel durante ese periodo. ¿Ok? Y de la carne que matar en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. Es decir, eso se debe comer. Y si sobra, pues se quema. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que el Eterno tu Dios te da. O sea, si vives en Egipto o vives en Siria o vives en América, no puedes sacrificar el cordero pascual en América o en Siria o en cualquier otro país. Tiene que ser allí.
en el lugar donde el Eterno tu Dios escogiere, es decir, en el santuario, para que habite allí su nombre, sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol a la hora que saliste de Egipto. Y la asarás. No puede ser guisada, no es un hervido, no es una sopa, ¿ok? Es asado. Ni tampoco es frito, ¿ok? Es asado. Y comerás en el lugar que el Eterno tu Dios hubiera escogido, en el santuario. Y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. Es decir, luego de sacrificar la Pascua en el santuario y comer en el santuario la Pascua, al día siguiente la persona podía regresar y volver a su lugar. Y noten, 6 días comerás pan sin levadura. Y el séptimo día será fiesta solemne al Eterno tu Dios, no trabajarás en él. Bueno, aquí dice 6 días y habíamos leído en el texto anterior 7 días. Aquí dice, no comerás con ella pan con levadura 7 días. Y ahora aquí dice 6 días. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Son 7 o son 6? Bueno, en sí son 7, pero aquí dice 6 días cuando se toma en cuenta a partir del día siguiente cuando se cuenta la Pascua. Eso es el conteo de aquí en Deuteronomio. Y ahí explicamos la supuesta contradicción. Ahora bien, este era el ceder que se llevaba a cabo durante la existencia, por lo menos en el periodo del primer templo, el templo de Salomón, ¿ok? Se llevaba a cabo este ritual pascual. Ahora, en el periodo del segundo templo, ya en los tiempos de Jesús, Gilel el anciano introdujo ciertos elementos que ya obviamente no están en la Torá. Por ejemplo, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en la versión lucana, en el capítulo 22, del 7 al 20, dice, llegó el día de los ácimos. El día de los ácimos es el 15 de Abib, como como este día, ¿no? 15 de Abib, el día de los ácimos, en el que se había de sacrificar el cordero de Pascua. Obviamente en el 14 de Abib, cuando la Pascua se sacrifica, según la Torá, no debe haber hametz en el territorio. Ya la levadura debe ser sacada. Entonces la levadura comienza a ser sacada a partir del día 14, pero se come el pan sin levadura en la noche del 15 al comer la Pascua. La levadura se saca antes, es decir, a partir del día 14, pero se come pan in leudo a partir de la noche del 15. ¿Ok? No en el 14, sino en el 15, con el cordero de Pesaj. Entonces dice, llegó el día de los ácimos en que había de sacrificar el cordero de la Pascua, es decir, durante el día 14, y envió a Pedro y a Juan diciendo, id y prepárennos la Pascua para que la comamos, es decir, para comerla en la noche del 15, según lo que aquí Lucas nos está planteando. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y déjenme decirle que aquí hay una diferencia entre los evangelios sinópticos y en Juan. Cuando Jesús come la Pascua, o mejor dicho, de acuerdo al Evangelio de Juan, Jesús muere en el día 14, cuando el pueblo se preparaba para comer la Pascua. Pero según los sinópticos, Jesús come la Pascua el día 15, no en el 14. Así que aquí hay una diferencia entre los sinópticos y el Evangelio de Juan. En los sinópticos, noten aquí que esta pregunta la hicieron los discípulos a Jesús, o esta propuesta de Jesús a los discípulos, mejor dicho, id y prepararnos la Pascua para que la comamos. Esto fue el día 14, cuando llega el día de los ácimos en que se había de sacrificar el cordero de Pascua. Esto era el 14. Por eso dice, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Bueno, cuando entres en la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle hasta la casa, en que entre y diréis al dueño de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos?
Él os enseñará en el piso superior una sala grande ya dispuesta. Haced allí los preparativos. Fueron pues y los encontraron un tal como les había dicho y prepararon la Pascua. La Pascua se prepara el día 14, no antes, es el día 14 y la noche del 15 se come. Esto es lo que plantean los sinópticos, pero Juan plantea otra cosa diferente. Sería interesante indagar sobre eso, más yo no voy a indagar, yo sé por qué esto es así, más no voy a indagar en el tema, pero para los que no conocen el asunto, pues les dejo esa inquietud por allí. Cuando llegó la hora, porque es bueno no dar a veces todo masticadito, ¿no? Es bueno que a veces también crear la inquietud para que la persona investigue, indague, ¿ok? Y se confronte también, es bueno. Es bueno de vez en cuando confrontarse con la escritura, pero para bien, obviamente, en el buen sentido. Entonces dice, cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles. Ahora que hay una mesa, se puso a la mesa con los apóstoles y le dijo, fíjense que el festival de la Pascua se celebra en familia, no se celebra de manera congregacional. Como en el cristianismo, cuando se va a celebrar la cena del Señor, se celebra en comunidad. La Pascua es diferente, la Pascua no se celebra en comunidad, la Pascua se celebra bíblicamente en familia. Se reúnen son las familias. ¿Ok? No es una reunión familiar, no es una reunión congregacional, es una reunión familiar. Ciertamente toda la congregación se reúne, pero se reúnen por grupos pequeños, por un minyan, ¿ok? Por un mínimo grupo, ¿no? Por lo menos 10 personas se reúnen en familia y celebran la Pascua. En este caso, Yeshua lo celebra con sus apóstoles. Dice, con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Es decir, esto ya es el 15 de Nisan según la versión lucana. Porque os digo que ya no la comeré más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Dice allí, tomó luego una copa y dio gracias. Ahora aparece una copa que no aparece en la Biblia hebrea. En la Biblia hebrea, la Pascua no tiene como elemento de celebración la copa. Aquí ya en los evangelios sinópticos aparece la copa y da gracias y dice, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque os digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Entonces noten aquí que de una copa beben los discípulos. No es que los discípulos tenían cada uno una copa, no. De la copa que el maestro bendice, de esa copa beben todos. De una copa participan todos. Ese es el ceremonial que aquí Lucas plantea. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, de ese pan partido, entonces se reparte entre los 12 de ese pan. Y dice, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. Entonces, de igual modo, ahora noten, de igual modo, después de cenar, hubo una cena, obviamente la cena de Pesaj, comieron el cordero, comieron las hierbas amargas, ¿ok? Tomó la copa diciendo, esta es la copa de la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros. Según Lucas, aquí hay dos copas. Entonces, cómo es que en el cristianismo la cena del Señor se celebra con una copa? Cuando en Lucas aquí se menciona dos copas, ahí está en amarillito. Fíjense, tomó luego una copa, dio gracias y dijo. Luego tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, ya saben el resto. Y luego dice, de igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo, hay dos copas acá en el Evangelio de Lucas. No sé por qué el cristianismo celebra la cena con una sola copa, cuando en Lucas hay dos. ¿Ok? Esto es interesante. Entonces, en esta Pascua se agregan copas. Lucas por lo menos mencionan dos, Marcos y Mateo mencionan una sola copa. Pero lo que sí es común en todas, los sinópticos, es que de una copa participan todos.
Mateo 26:23 dice, él respondió, el que ha metido conmigo la mano en el plato, ese me entregará. Hay un plato donde en ese plato se moja algo, allí se moja algo. O sea, debe tener agua por lo menos, o algún líquido debe tener porque se moja, ¿ok? El que mete conmigo. Entonces hay un plato allí. Entonces, ¿cuáles eran los elementos en, en los tiempos de Yeshua? Bueno, Yeshua está celebrando con sus apóstoles la cena de Pesas según la tradición farisea instituida por Hillel, porque la copa no se menciona en Éxodo 12 ni en ninguna parte de la Torá ni en la Biblia hebrea. El plato donde se moja no se menciona en la Torá, en ninguna parte, ni mucho menos dos copas como la menciona Lucas, las dos copas de vino o fruto de la vid. Bueno, Hillel, digamos, hizo algunos cambios en la cena pascual donde los discípulos se recuestan en el piso. La mesa es en el piso y los discípulos se recuestan. Eso como señal de que ahora son libres en su tierra. Aunque en el periodo del segundo templo, en los días de Yeshua, Israel estaba dominada por los romanos. Pero cuando se celebraba la Pascua, se recostaban en la mesa en señal de libertad. Por lo menos en Egipto estaban todo el mundo parado ya con su bordón, con su cinturón puesto y con su bastón ya listos para partir porque iban de salida. Aquí no, aquí están recostados, ya son libres. Bueno, sigue el mismo punto, el cordero asado, al igual que en Egipto. Ahora se le agrega dos panes más. Ya no es un pan ácimo, sino dos panes. O mejor dicho, tres panes ácimos o matzot. Se agregan dos. Se toma del medio y del medio se parte. Cuando Yeshua bendijo el pan de los tres matzot, tomó del medio y lo partió. ¿Ok? Igual están las hierbas amargas. En aquella época se tomaba cuatro copas, pero en realidad habían cinco copas. Ya la quinta copa se le llamaba la copa de Elías. ¿Ok? De acuerdo a la tradición, había una quinta copa, pero se tomaban en sí cuatro copas en la cena pascual. Por eso Lucas te menciona dos de las cuatro. Por eso que en Lucas hay dos. Ahí tienen la explicación. Y hay un plato de agua salada representando pues las lágrimas de la opresión que el pueblo hebreo derramó estando en Egipto. Y además había un plato llamado con jaroset, como una especie de compota, es una mezcla de manzana, de vino, de miel o dátiles, con nueces. Es una mezcla muy riquísima, ¿ok? Una mezcla muy riquísima, como ven allí en el plato, representando el lodo, el barro, el material con que pues los hebreos trabajaban, ¿no? La mezcla para hacer edificaciones, para construir las edificaciones que se hacían. Bueno, lo hacían del barro. Entonces ese jaroset representa y tienen un color representativo de ese barro en la que ellos trabajaron, ¿ok? Pero esto es una especie de compota, una compota muy dulce. Y con eso, Hillel instituye el sándwich. El sándwich es instituido por Hillel, donde entre dos matzot se le coloca la hierba amarga, se le unta el jaroset y también se le mete allí un pedazo de carne de cordero y con eso se comen un sándwich con los dos panes eh, sin levadura. Ahora, en los tiempos de los apóstoles, bueno, parece ser que el apóstol Pablo todavía mantenía la tradición de celebrar la Pascua en su tiempo. Por lo menos en el libro de los Hechos se nos dice, nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Estos 7 días es lo que hoy en día se llama la Semana Santa.
pero no la Semana Santa según el calendario católico, sino según el calendario judío, ¿ok? Es decir, desde el 15 de Aviv hasta el 21 de Aviv, ¿ok? Entonces, estos 7 días que Pablo permanece en Filipos eran los días precisamente de celebración de los panes ácimos. Según la escritora Elena White, en su libro Hechos de los Apóstoles, página 313, dice allí ella, hablando de Pablo, hablando de este evento, dice allí que en Filipos Pablo se detuvo para observar la Pascua. Solo Lucas quedó con él. Los otros miembros del grupo siguieron hasta Troas para esperarlo allí. Dice que los filipenses eran los más amantes y sinceros de entre los conversos del apóstol, eran los más fervientes discípulos, es decir, los discípulos más fieles y fervientes eran los de Filipos. Y dice, y durante los 8 días de la fiesta de los panes sin levadura, obviamente como dice Hechos 26, él disfrutó de una pacífica y gozosa comunión con ellos. Quiere decir que Pablo se detuvo en Filipos para celebrar la Pascua, o por lo menos, digamos, el periodo de los panes ácimos, porque celebrar la Pascua tenía que ser celebrada en Jerusalén. Fuera de Jerusalén no se podría sacrificar cordero. Bueno, el comentario bíblico adventista, tomo 6, en el capítulo 20, comenta sobre aquel versículo de 1 Corintios 5, 7 al 8, de celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, sino con la nueva levadura. Dice que parece que el apóstol Pablo se detuvo intencionalmente en Filipos por causa de la fiesta judía. Para Pablo, judío y fariseo, la época de la Pascua debe haber tenido un profundo significado religioso. Los cristianos quizás también ya comenzaban a pensar que el tiempo de la Pascua, en el tiempo de la Pascua como el aniversario de la muerte y resurrección de Cristo. Esto lo comenta el comentario bíblico. ¿Ok? Pero hubo un cambio del ceder luego de la destrucción del templo. Cuando el templo es destruido y ya no pueden llevar a cabo el precepto de la Torá de sacrificar el cordero pascual en el templo, porque ya no hay un ministerio levítico, ya no hay un sacerdocio levítico, ya no hay un altar, ya no hay un santuario para llevar el cordero y sacrificarlo, en el cordero pascual me refiero. Entonces los rabinos alteraron la celebración pascual. Aquí ustedes pueden ver a su derecha, pueden ver una quehará, un plato específico para la Pascua, para celebrar el Pesaj. Entonces, en vez de comer el cordero, ya no se come el cordero, se coloca un hueso para conmemorar el cordero pascual que se sacrificaba en el templo, más esto no se come. Sí, se asa un hueso de cordero, una porción, un hueso, literalmente, pero era para representar y conmemorar o recordar el cordero pascual. Pero de este cordero no se participa. Se participa del huevo representando el luto por la destrucción del templo, y también el huevo reemplaza el sacrificio festivo de la águila, que era representado por el ganado bovino que se sacrificaba como musaf, como sacrificio acompañante o adicional a la Pascua. Ahora representada por el huevo. Se mantiene la hierba amarga. Hoy en día se utiliza la lechuga y el perejil, aunque no era la lechuga y el perejil lo que comían los antiguos hebreos, era una hierba del desierto específicamente y se le llamaba maror, que significa amargo. Pan sin levadura y el jaroset, la mezcla que ya les mostré anteriormente, más las 4 copas de vino, ¿ok? 4 copas de vino, el matzá, aunque en el periodo del segundo templo se servía la 5.ª copa de Elías, mas no se tomaba, sino que se iría a tomar cuando llegara o se presentara Elías, ¿ok? Y se mantuvo entonces este ceder rabínico hasta el día de hoy. Bueno, la tradición, habrá algunas diferencias,
entre los judíos de tradición askenazi, de tradición sefardí, algunas diferencias también con los judíos del Yemen. Por ejemplo, hay una diferencia en el precepto de comer pan sin levadura. Por ejemplo, los askenazis solamente comen pan sin levadura durante los días de ácimos, ¿no? Los 7 días. Ellos no te comen arroz, no te comen, por así decirlo, no te comen avena, no te comen maíz, ¿ok? Es decir, no te comen otros tipos de harinas. En cambio, los sefardí solamente se abstienen de 5 cereales como la avena, el trigo, la cebada, la malta y la espelta, ¿ok? De estos cereales, ellos solamente de estos cereales se abstienen, más no del maíz, no del arroz. Por ejemplo, los sefardí no se abstienen de esto. En este caso, los askenazis son un poco más estrictos en la manera de cómo llevar a cabo este precepto. Pero de manera general, aquí tienen un orden rabínico de cómo se celebra esto. Esto tiene un seder, significa un orden, ¿no? Se inicia con la bendición de la primera copa. Ya eso se le llama kiddush a esa primera copa porque se inaugura y se consagra el servicio de la cena de Pesaj. Luego el urhatz, que es el lavado de manos, sin pronunciar la bendición correspondiente para lavarlas, porque en el lavado de manos se pronuncia una bendición, que es Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam, asher kedishanu, memisbotam betzivanu, al netilah yadayim, al alzamiento, no es al lavamiento de las manos, sino al alzamiento de las manos. Eso es lo que significa netilah yadayim, alzar las manos. Pero, como dice un salmo, se alza al Eterno las manos, pero estas manos deben ser manos limpias. Por eso, la tradición farisea, entonces lava las manos antes de alzarlas. Pero aquí se alza las manos sin pronunciar, o sea, se alza las manos lavadas, pero sin decir la braja. Luego tenemos el carpaz, que es representado por el apio. El yahatz, que es la división del matzá, es decir, se sirven 3 matzot por persona. El participante o el comensal toma el matzá del medio, lo parte, ¿ok? La mitad lo guarda, eso se llama safún, que significa escondido, o el afikomen en griego, que viene siendo como una especie del postre que se guarda para el final. Hay una participación de los niños en buscar el safún. Bueno, parece ser que ese matzá es una alusión al Mesías. Parece ser que el Mesías tomó de ese matzá del medio y lo partió y repartió la mitad de este y el otro lo escondió, representando precisamente su sepultura, donde estaría escondido por 3 días y luego sería encontrado en el momento de la resurrección. Algunos le dan esta connotación o esta interpretación alegórica, ¿no? Al Safún. Luego el Magit, que es la recitación del Agadá o de la historia de Pesaj. Ahí se le hace pregunta a los niños. Hay 4 preguntas para los niños especiales donde se dice por qué esta noche es diferente al resto de las noches, porque esta noche, todas las noches comemos pan leudado, pero en esta noche comemos pan sin levadura, y así sucesivamente. Todas las demás noches eh, no comemos hierbas amargas, pero en esta noche comemos hierbas amargas y así sucesivamente. Entonces, hay preguntas para los niños donde los niños participan en el servicio, donde el que oficia el ceder hace preguntas a los niños y los niños responden sobre ello. Obviamente son educados en esta tradición. Luego entonces viene el hamotzi, que es la bendición general sobre el pan, la bendición específica sobre el matzá, se come hierbas amargas, el maror, el korech, se hace entonces la cena, que es el sándwich, donde el resto de los elementos, como el haroset, el maror, ¿ok? Y otros alimentos que también acompañan a la cena pascual,
se hace una especie de sándwich y se come. Se sirve también el Shulchan Orech, donde se sirve la mesa con una cena festiva como los huevos, ¿ok? Se utilizan los huevos. Entonces los rabinos introducen el huevo en la cena de Pesa. Esto obviamente no estaba en el Seder original, ¿no? Ni el que celebró Yeshua, ni que se celebró en Egipto, ni mucho menos en el periodo del primer templo. Luego entonces viene el Safún, donde los niños buscan la mitad escondida. Y finalmente, al terminar, se recita el Birkah Hamazon, que es ya la bendición sobre la cena, ya una vez participado de la cena, porque hay un precepto de la Torá que dice, comerás, te saciarás y bendecirás al Eterno. Es una costumbre judía o basada en la Torá que hay que agradecer al Eterno después de haber comido. Y finalmente el Halel que se canta es el Salmo 113 al 118. Ese es el himno que menciona Mateo que Yeshua cantó un himno luego de haber cenado. Fue el Salmo 113 al 118 que Yeshua cantó con sus discípulos. Bueno, esto es según la tradición rabínica. Ahora, según la tradición cristiana o judeo-cristiana para el siglo segundo, según el historiador Eusebio de Cesarea, el autor del libro Historia Eclesiástica, eh, Eusebio de Cesarea relata una controversia pascual a finales del año 190. Bueno, hubo dos controversias pascuales, una en el 150 y la otra en el 190, donde en el 150 pues se llegó a un consenso donde eh, entre Aniceto y entre en este caso Policarpo de Esmirna, hubo una controversia donde, bueno, se llegó a un consenso donde cada quien celebra la cena del Señor, pues según considere con libre conciencia, ¿no? Se respetó la libertad de conciencia. Pero en el 190 no se respetó la libertad de conciencia. Fue la primera vez donde se habla de excomunión. Y fue el Papa Víctor. Fíjense, surgió una controversia de gran importancia porque las congregaciones de toda Asia, Filipos, Éfeso, Pérgamo, es decir, todas las congregaciones fundadas, la Odisea, todas las congregaciones fundadas por Pablo en Asia, basándose en una antigua tradición, creía que se debía guardar el 14º día de la luna para la fiesta de Pascua del Salvador. Todas las comunidades de Asia Menor respetaban el día 14º de Abib para conmemorar la resurrección del Señor, la muerte y resurrección del Señor. Pues en ese día se ordenaba a los judíos ofrecer el cordero. Pero Polícrates se dirigía a los obispos de Asia afirmando, Polícrates era el líder del movimiento de los creyentes de Asia, era judío, Polícrates era judío, dice que se dirigía a los obispos de Asia afirmando que era necesario guardar la antigua costumbre que se le había transmitido desde el principio. El propio Polícrates, en un escrito que dirige a Víctor y a la iglesia de Roma, refiere la tradición que le llegó con los siguientes términos. Esto está en Historia Eclesiástica, pero muchos no leen esta literatura y pues se ignora esto, pero esto está allí. Dice Polícrates, nosotros en representación de todas las comunidades de Asia, nosotros celebramos este día, el día del 14 de Abib, sin cambio alguno, sin añadir ni sacar nada, pues en Asia también yacen importantes luminarias que resucitarán en el día de la venida del Señor o de la parousia, la presencia del Señor en que vendrá de los cielos con gloria en busca de todos los santos. Menciona a Felipe, uno de los 12 apóstoles, guardó este día, que yace en Hierápolis, y 2 hijas suyas que envejecieron vírgenes, y otra hija suya que descansa en Éfeso tras obrar en el Espíritu Santo. Incluso está Juan, refiriéndose al apóstol, el que se hallaba recostado en el pecho del Señor y que fue sacerdote.
O sea, Juan era descendiente de la línea de Aarón. Juan el apóstol era levita y era descendiente de Aarón. Pues era portador del pentalón, mártir y maestro. Este yace en Éfeso. También está Policarpo en Esmirna, que este fue el que yo mencioné con la primera controversia en el año 150 precisamente sobre este tema. Obispo y mártir. Y Tracia, obispo y mártir procedente de Eumenia, descansa en Esmirna. Todos estos, dice, conservaron el día de la decimocuarta luna como el de la Pascua, de acuerdo con el Evangelio, y no realizaban ninguna transgresión, sino que seguían los cánones de la fe. O sea, esta gente respetaba el decimocuarto día de la luna del mes de Abib. Y no realizaban ninguna transgresión, sino que seguían los cánones de la fe. También yo mismo, Polícrates, el más pequeño de todos ustedes, que también era judío, sigo la tradición de mis parientes. Aquí está. Sigo la tradición de mis parientes que eran judíos, algunos de los cuales he alcanzado, pues habiendo sido 7 parientes míos obispos, yo soy el octavo. Fíjense, él era el octavo de la línea, ¿ok? Y mis parientes siempre celebraron este día cuando el pueblo rechaza la levadura. Así que había un grupo de cristianos de Asia, de la tradición de Pablo, de la línea de Pablo, que respetaban intacto el día, según lo registra aquí, Historia Eclesiástica de Eusebio Cesarea en la página 187, y ustedes pueden remitirse a esa información. Dice, así pues, hermanos, yo tras mis 65 años en el Señor, habiendo tratado con hermanos de todo el mundo y habiendo repasado toda la Santa Escritura, no me amedranto por los que intentan desconcertarme, pues aquellos que son más importantes que yo han dicho es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que, ¿qué pasó con este tema? ¿Qué hizo el obispo Víctor, que en ese momento era el obispo de Roma? Los excomulgó a toditos, los declaró herejes. Y Víctor terminó imponiendo la cena del Señor de manera dominical, donde luego esa tradición se convirtió en la Eucaristía cristiana, de celebrar la cena del Señor cada domingo. Eso lo estableció o lo terminó estableciendo Víctor, obispo de Roma, cuando excomulgó a todo este gentío de judeocristianos de Asia que venían de la línea de Pablo, ¿ok? De la línea paulina. Así que eso está allí en Historia Eclesiástica. Luego, en el año 325, ¿ok? Hubo una carta de Constantino dirigida pues a todos los creyentes, a todo el cristianismo del imperio, lo que se conoce como el Credo de Constantino, donde se declara esto se termina imponiendo, esto se impone en el cristianismo, donde se rechaza todo aquello que tenga algún elemento judío. Dice, renuncio a todas las costumbres, ritos, legalismos, panes sin levaduras y fiesta de corderos de los hebreos. Quiere decir que habían cristianos que hacían esto. Habían cristianos que respetaban la semana de la Pascua y que comían cordero en la Pascua. Porque si se está mandando a los cristianos a renunciar a estas cosas, porque esto se hacía en algunos sectores, quizás no en todos, pero sí en algunos sectores. Sacrificios, oraciones, purificaciones, santificaciones y propiciaciones, himnos incluso y cánticos, observaciones y sinagogas, y las comidas y bebidas de los hebreos. En una sola palabra renuncio absolutamente a todo lo judío. Aquí viene el antisemitismo. Constantino, la carta de Constantino, todo lo que tenga parecido a los judíos o todo elemento judío que se le parezca, pues debe ser erradicado de la fe cristiana. No debe formar parte de la praxis cristiana. Aquí comenzó el prejuicio antisemita a andar a toda marcha.
Entonces, toda ley, todo rito y costumbre. Acepto todas las costumbres, ritos, legalismos, fiestas romanas. De ahí vino la Navidad y vino todas estas costumbres del Sol Invictus, que tanto leña le hacemos a los romanos por el día domingo, pero nadie habla del Sol Invicto el 25 de diciembre. Aquí hay una doble moral para los cristianos que celebran Navidad, pues bueno, hay una doble moral allí, porque tanto el domingo, el, el, el Día del Sol, día dedicado al Sol, pues el Sol Invictus, que es el 25 de diciembre, tiene la misma connotación, o sea, tiene las mismas raíces, ¿ok? Así que por eso dice, acepto todas las costumbres, ritos, legalismos, fiestas romanas, sacrificios, oraciones, purificaciones con agua, santificaciones por el pontífice máximo, es decir, el sumo sacerdote de Roma, en este caso el emperador. Al pontífice máximo se le llamaba, era el emperador, al Quirios de Roma, en este caso Constantino. Propiciaciones, fiesta y el sábado nuevo, el Sol Day, Día del Sol. O sea, está el Sol Day y también está el Sol Invictus. Está el domingo y está la Navidad, para que sepan. ¿Ok? La Navidad está ahí colada también. Todos los nuevos, así que todo el que conmemora la Navidad, pues participa de esta institución dada por Constantino. Propiciaciones, fiestas, sábado nuevo, Sol Day, Día del Sol, todos los nuevos cánticos, observaciones y todas las comidas y bebidas de los romanos. En otras palabras, acepto absolutamente todo lo que es romano, toda la ley nueva, rito y costumbres de Roma y de la nueva religión romana. En ese entonces, lo que llegó a ser el cristianismo conocido. ¿Ok? Y así que esa es la historia y podemos ver entonces, pueden googlear el credo de Constantino y ahí pueden tener información más detallada sobre este evento del 325, los cambios, de cómo se produjeron los cambios en la historia sobre el tema de la Pascua, que ha sido en los primeros siglos un tema controversial en ese entonces. Así que bueno, generalmente pues los judíos al celebrar, o las comunidades judías al celebrar el Seder de Pesa, pues puede variar la tradición según la tradición sefardí o la tradición askenazi. em, pues quien desea, cada comunidad, quiero decir, puede implementar elementos o descartar elementos según el consenso pues, de cada, en este caso, comunidad. Generalmente se hace el encendido de las velas, ¿ok? Se introduce con el encendido de las velas con su correspondiente bendición. No voy a ahondar en estos temas, más les hago mención para que tengan conocimiento. Se hace la bendición de la primera copa, el kiddush, con su correspondiente bendición, el lavado de manos, el rehatz, ¿ok? El Netilat Yadayim o el alzamiento de las manos. Se relata la historia de la Pascua, ¿ok? La copa de los juicios, la segunda copa, la copa del juicio, las plagas, se mencionan las 10 plagas. La bendición de las hierbas amargas, el Shulchan Orech, que es la cena pascual como tal, el Zafún, la tercera copa llamada copa de la Geulá o de la redención, y la cuarta copa, la copa del Halel o de la alabanza, donde se canta pues los salmos que ya antes mencioné y con su respectiva bendición final. Bueno, con esto quiero desearles a todos ustedes un Hag Samea Pesaj, quienes pues han de participar de esta celebración. Según la tradición acordada, sencillamente quería compartir la historia, ¿no? De cómo el ceder de Pesa, pues hubo ciertos cambios, ciertos ajustes,
pero lo importante que independientemente de los cambios de los elementos que se hayan integrado o se hayan omitidos, por las razones aquí explicadas, la intención es que se cumpla el precepto bíblico, ¿no? El precepto bíblico de conmemorar cada año, en este caso, la celebración de Pesa. Y los que creemos en Yeshua como Mashiach tenemos una razón extra por el cual conmemorar este tiempo, como lo hacía los apóstoles, ¿ok? Y es que precisamente en esa fecha, pues, es donde se dio la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Y mientras celebramos esta conmemoración y hacemos esto en memoria suya, en memoria de nuestro Señor y en memoria de de nuestra primera redención como sombra y alusión a la redención final orada por el Mesías, quiera también al mismo tiempo al Eterno enviar pronto al Mesías y cuando se haga presente podamos saludarnos y podamos eh, declarar ese grito de victoria que dice Maranata. De hecho, los judeocristianos, al culminar su ceder de Pesa, ellos cantaban Maranata. ¿Ok? Se saludaban con ese saludo, Maran Ata, en arameo, que quiere decir el Señor, mm, el Señor viene. Sin más que decir, Hag Samea Pesach para todos ustedes.